Un día más abrimos nuestro espacio de psicología y lo hacemos de la mano del buen amigo Enric Valls. Bienvenido al programa. Muchas gracias, un honor y un placer de nuevo. Vamos a hablar de un tema que por muchas veces repetido no deja de ser complicado y sobre todo en el momento que a cada uno de nosotros nos sucede. Estamos hablando del duelo, de cómo afrontar la pérdida de un ser querido. No hay dos personas que sean idénticas en este tipo de problema. Enric, la palabra afrontamiento, este término, ¿qué es lo que significa en psicología? Sí, debo de remarcar que es un tema muy complejo. Cada persona sufre el dolor de forma única y no hay un manual concreto en el que nos dice cómo debemos de actuar. Cada persona tiene sus tiempos y ahora si quieres lo comentaremos. Pero sí que es cierto que primero, para que lo identifiquen, el duelo es el proceso de adaptación emocional ante una pérdida laboral o incluso, y lo más intenso, es una pérdida personal o familiar. A través de ese dolor, la persona nunca es igual. O sea, es decir, cuando tenemos una pérdida, nos cambia y digamos que es un proceso de transformación. No nos curamos de una pérdida, lo que nos hace es un camino a través del dolor y no es un pozo, porque hay personas que desgraciadamente se encuentran en un pozo, ¿no? El dolor es un camino y es un proceso que nos ayuda o nos transforma de una forma diferente, ¿no? De alguna manera, existe la manera de afrontar teórica, sería una forma reflexiva, otra reactiva y otra supresiva, es decir, tres formas en la cual pues, el paciente pues, reflexiona, asume, la otra implica que reacciona impulsivamente y la tercera niega siempre lo que ha pasado. Sí, nos encontramos que ante una situación de dolor hay personas que actúan de una forma inhibida, es decir, no expresan nada, o hay otras personas que de una forma reactiva, como muy bien comentas, en la que todo expresan, incluso aparece un concepto de autorreproche. La persona está constantemente culpabilizándose por qué esa persona, por qué no yo, en qué momento, ¿no? Toda esa culpabilidad entra dentro del proceso. La psicóloga norteamericana Ross indica que el proceso de duelo está formado por 5 etapas. La primera es la negación, la segunda es el enfado, la tercera es digamos, la aceptación o incluso la negociación, la cuarta es, digamos, la relacionada con la depresión y la tristeza, y la quinta es la última, que es la aceptación final. Cada persona es un mundo, cada persona es ya te digo, es una situación, y hay gente que pasa por alguna de estas fases, hay gente que no pasa, pero digamos que este es un poco el proceso de transformación que comentábamos y no hay que evitarlo. Hay muchas familias que me preguntan, Enric, ¿cómo podemos decirle esto? ¿O es mejor no ocultárselo? No, es que hay que hablarlo, porque ese proceso, si no se afronta, entonces nos encontramos con un proceso que se llama duelo patológico. Para que lo sepan nuestros espectadores, un duelo normal o natural dura entre 6 meses y 1 año desde esa pérdida. Si va más de 1 año, podemos ya hablar de depresión crónica o duelo patológico. También nos hemos encontrado en consulta personas que desgraciadamente han vivido duelos muy continuados en el tiempo, muy cercanos, y eso genera una imposibilidad de la persona en afrontar eso. En muchas ocasiones nos encontramos personas que, como no saben cómo actuar, lo primero que es normalizar, no te preocupes, es total. No. Hay que evitar ese tipo de frases. Hay que evitar también la vida es así. No. Hay que acompañar. Cuando no sepamos qué decir o qué hacer, simplemente con el acompañamiento. Y también preguntarle a la persona, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que estemos aquí? ¿Necesitas tu tiempo, tu espacio?
Hay también personas que niegan esa pérdida en un momento determinado y a los 6 meses dicen, falleció mi abuelo. Entonces cada persona tiene su proceso y su periodo de transformación, insisto. Evidentemente, una de las cuestiones que muchas veces vemos y que son difíciles de entender, no es lo mismo que fallezca un padre, una madre, un abuelo, que fallezca un hijo. El nivel de sufrimiento puede ser relativamente exponencial al infinito. Sí, porque ahí lo podemos relacionar con la naturalidad, ¿no? Cuando desgraciadamente el ciclo final de vida en el que un padre o una madre fallece, digamos que uno interpreta que es precisamente está en ese proceso de vida, ¿no? Cuando es algo de un hijo o una hija es antinatural y por tanto ese sufrimiento aumenta mucho más. Por eso digo que cuando se realiza el proceso de duelo es una transformación, insisto. La persona, digamos que ya no está de forma externa, pero pasa a una transformación de forma interna, convive con nosotros. Una manera también de elaborar ese duelo es a través del rememorar de forma histórica el proceso en el que hemos vivido. Por ejemplo, a través del álbum de fotos, de un álbum de fotos, a través de la escritura. La escritura es muy reparadora y nos ayuda también a canalizar, porque la mano va más lenta que la mente, y entonces nos da tiempo a observar, a digerir, y hay que sentir, no hay que inhibir, porque hay muchas personas que evitan esa situación, no hablan. De hecho, hay un proceso que siempre se dice para esa transformación, es las primeras veces, las primeras navidades, los primeros cumpleaños, las primeras fechas señaladas. Hay que afrontarlo con una forma, siempre y cuando conectemos y recordemos, incluso verbalicemos en familia, hablemos, porque en muchas ocasiones se evita, ¿no? Esto es lo que vulgarmente le llamáis el síndrome de la silla vacía. El síndrome de la silla vacía, correcto, es una técnica. Dentro de la psicología hay diferentes corrientes, ¿de acuerdo? Está la cognitiva conductual, la psicología positiva, la gestáltica, la familiar sistémica, ¿no? Y dentro de la gestáltica, que es un tipo de corrientes, se utiliza la técnica de la silla vacía, en el que una persona, para cerrar una etapa, un duelo, precisamente un duelo cronificado, o algo, también puede ser una situación laboral, una situación de pareja, se colocan 2 sillas y entonces la persona responde o incluso interactúa con esa situación que le genera sufrimiento. Entonces va respondiendo, se va colocando, se va sentando y va contestando, y es una técnica que se utiliza para la elaboración de un duelo, ¿no? La pandemia, el COVID-19, ha hecho que la situación de la muerte de nuestros seres queridos sea especial y quizás haya roto todos los esquemas que había sobre el duelo en psicología. No poderse despedir de un ser querido, incluso como ha pasado en la Comunidad de Madrid, que hay gente que ha estado buscando el cadáver de sus seres queridos durante muchos días, no sabiendo qué había sido de ellos. Esto es totalmente nuevo dentro de este espacio, ¿no? Sí, totalmente nuevo, y es totalmente necesario hacer la despedida con el familiar. De hecho, nos hemos encontrado en consulta personas que no han podido hacer o cerrar ese duelo porque no han podido despedirse, no han podido tener ese contacto, ese último respiro, ¿no? Entonces, claro, eso genera que se puedan potenciar terrores nocturnos, pesadillas, mucha culpabilidad, mucho autorreproche, mucho malestar, y por eso en un momento determinado se pidió
a Consellería, incluso al Ministerio, la posibilidad de hacer esa última despedida o ese último contacto con un familiar. Finalmente se dieron cuenta de que eso era necesario, porque es muy duro no poderse despedir y además no poder tener ese espacio con nuestro ser querido, ¿no? La verdad es que todas estas cuestiones, más allá del tema psicológico, lo que quizás provoquen es que revelan a la persona y le produce quizás un miedo, un sentimiento de culpabilidad, de decir, se ha ido, no he podido decirle adiós, no he podido darle mi mano. Esto a nivel de duelo es una cuestión, pero a nivel luego psicológico de la persona, ¿puede afectarla en su día a día? Sí, porque no ha tenido esa... Vamos a ver, es que estos temas hay que hablarlos siempre con mucha cautela y con mucha sensibilidad, porque cada persona, insisto, vive, siente una situación que es única. No podemos, el dolor no es comparable nunca con... Incluso no podemos ningunear, no podemos minimizar, hay que sentir, hay que hablar y hay que afrontarlo. Y si no tenemos ese punto o esa situación, nos puede generar ya algo patológico, algo que no curamos y que no cerramos. Por lo tanto, por supuesto, claro que afecta en todas las áreas. Y si además no tiene la persona esos mecanismos de poder canalizar o de afrontar o incluso de expresar, si no tiene esos canales, si no tiene esos engranajes, es muy complicado. Y ya pasamos, dejamos un poco el tema de la pandemia, pasamos ya al tema que estamos tratando a nivel genérico. Sí que ocurre que a nivel particular, evidentemente cada persona es un mundo y lo afronta de una manera, pero sobre todo en personas más jóvenes, cuando les falta el ser querido, estoy hablando, pues puede ser pues de, no sé, imaginemos un accidente del novio, el accidente de un marido joven o de una mujer joven. Lo que la sociedad interpreta, si esta persona a los pocos meses vuelve a tener un novio, se vuelve a casar, esto la sociedad realmente no sabe dentro del cerebro de cada persona lo que hay y lo que necesita. Correcto. La gente, el desconocimiento genera muchas veces crítica, el desconocimiento genera duda, incluso que las personas interpreten lo que ellos mismos están proyectando, sienten, y eso genera mucho más dolor para la persona que está viviendo, sintiendo y experimentando ese dolor, ¿no? El conjunto de ese dolor genera sufrimiento y si además esas personas desconocen, aquí también tenemos presente el tema de los prejuicios, ¿no? El tema de prejuzgar una situación que desconocemos y que, pues por eso mismo nosotros remarcamos esa empatía, que es ponerse en el lugar de la otra persona, ponerse en los zapatos de la otra persona y sobre todo no juzgar. No sabemos esa persona qué es lo que ha vivido, no sabemos lo que ha experimentado, no sabemos el por qué. No podemos generalizar, no podemos decir que A más B es igual a C, porque puede ser igual a Z. Cada persona tiene su situación y cuando uno escucha frases terribles, ¿no? O incluso juzga de una forma muy subjetiva, en fin, uno personalmente dice, mira, mejor, exacto, pasamos página o lo que has dicho no lo he escuchado, ¿no? Y Enrique, ¿habría unas reglas, unos mandatos básicos, ¿no? para afrontar el duelo? Sí, insisto, cada situación de duelo es única, cada situación y cada persona es diferente, pero sí que podemos establecer unas pautas generales. Una de ellas es el hablar, el conversar,
el recordar de forma afectiva a través de, bueno, de situaciones con las que hemos convivido con la persona, el tener también el escribir, insisto, es muy terapéutico, pues lo que nosotros llamamos una carta sin enviar, el explicar, no hay fin en esa carta. Cada día vamos escribiendo lo que recordamos de esa persona, lo que le hubiéramos dicho, lo que decíamos y vivimos. Y una vez tengamos esa carta, ya te digo, no tiene fin. Normalmente se suele recomendar que escriba la persona durante el tiempo que considere al día, y cuando ya sienta que lo ha dicho todo y lo ha expresado todo, cerrar esa carta. Y hay varias opciones. Una es romperla, otra es tenerla de forma que uno la recuerda y en el momento de bajón, sí, exacto, recordarlo y leerlo. O incluso hay gente que la quema a nivel de purificación, ¿no? Pero siempre esa persona pasa de forma externa a compartir con nosotros de forma interna y estar en nuestros recuerdos y en nuestros pensamientos. Disimular el dolor no conduce a nada positivo, ¿verdad? No, disimular es una manera también de evitar, es una manera también de no afrontar, que también es doloroso, pero es que hay que pasar por ese dolor. Sin ningún tipo de prisa, porque hay personas que dicen, bueno, ya, tú tienes que ser fuerte, tienes que superarlo. No. Hay que evitar ese tipo de frases. O ya te digo, de ningunear o de no darle la importancia o, bueno, esto es un proceso de vida, tal. No. Es decir, la persona debe de pasar por ese camino para poder elaborarlo, porque si lo evita, si no lo afronta, incluso si se autoengaña, corre el grave peligro de caer en una depresión crónica o incluso de algún tipo de patología mucho más grave. Hay un mecanismo de defensa que yo creo que estarás conmigo, Enric, que es el llorar. El llorar creo que es positivo en estas situaciones y no tiene por qué tener ningún síntoma de vergüenza ni ninguna cuestión de este tipo. El llorar es expresar, el llorar es sentir. Hay que pasar por esa situación si nos nace. Tampoco hay que obligarse a que debo de llorar porque si no estoy elaborando bien el duelo. No. Uno debe de hacer todo aquello que le nazca. Si le apetece estar solo, si le apetece no compartir ese dolor con nadie más, que lo pase. Si le apetece compartirlo, sentir el apoyo y el calor, que lo pase, que lo sienta, pero que pase ese camino, que no se permita la evitación o no negarlo, ¿no? Y hay una cuestión que las personas, muchas de ellas, hacen, y es en revivir constantemente la experiencia de la muerte. ¿Esto es positivo o es negativo? Es muy buena pregunta. Mira, hace un par de semanas una persona que está pasando por un proceso de duelo me decía, Enric, veo y siento a esta persona. La veo, incluso la escucho, me habla. Esa sintomatología o esas sensaciones son, dentro del proceso de 6 meses, 1 año, insisto, son normales, son naturales. Entra dentro del proceso de elaboración. Cuando la persona está escuchando, sintiendo, viviendo o recordando esa imagen o que ve la imagen de forma constante, hay que pedir ayuda porque algo no funciona. Sí que es cierto que el recordar o el rememorar es también sano, es saludable. Cuando algo se convierte en patológico es cuando constantemente está recordando y no hay más que eso. Entonces eso es señal de que algo no funciona bien, de que hay que pedir ayuda. Este paso sería quizás el dejar de rememorar para volver a la vida cotidiana, a los quehaceres, a nuestro tema laboral, a nuestro tema de los amigos, la familia, ¿no? Siempre y cuando la persona sienta que deba de vivir y de sentir eso, bienvenido sea. Insisto, no hay que forzarse a.
Una de lo que, vamos a ver, no hay que maquillar, no hay que evitar, no hay que forzarse a sentir o dejar de hacer. Es decir, al final debemos de escuchar a nuestro propio cuerpo, de escuchar nuestra propia mente y de escuchar lo que necesitamos en ese momento. Hay que permitir canalizar, hay que permitir realizar todo aquello que nos nazca, porque cada dolor nos conlleva a esa transformación, ¿no? Cada religión tiene un dogma de fe diferente y afronta la pérdida, la muerte, de una forma diferente. Pero es posible que muchas veces ante esa pérdida se derrumbe toda la religión. Mira, la espiritualidad es una herramienta para afrontar el dolor. La fe es también un mecanismo reparador. En muchas ocasiones, pero quien dice fe puede ser a la religión, fe, por ejemplo, a la vida, a la naturaleza. Cada persona tiene su propia creencia, ¿no? Sí que es cierto que en un momento de shock, porque claro, depende mucho de ese duelo, depende si ha sido un fallecimiento repentino, si ha sido a través de un accidente, que eso es algo más traumático, eso es mucho más traumático, si ha sido por un proceso de enfermedad, depende mucho de esa situación, por eso insisto tanto en que no podemos generalizar. Pero sí que es cierto que en ese proceso de lo que hablábamos, en esas etapas de negación, de culpabilidad, de incluso negociación con uno mismo y con los demás, entra el proceso de preguntas de vida, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Entonces, todo ese proceso también influye esa fe. Hay personas que de repente culpabilizan, ¿no?, a esa espiritualidad, y entonces rechazan todo eso, pero entra dentro de ese proceso a lo mejor de negación o incluso de depresión, pero después ya vuelve esa creencia o incluso aferrarse a esa parte reparadora como es la espiritual, ¿no? Las personas que no suelen afrontar el duelo, digo con garantías y entrecomillado siempre la palabra garantía, una de las pautas que les ofrecéis es que la familia vigile de ellas, porque vamos a ver, el aislamiento social, el abuso de alcohol, de drogas, el abuso de medicinas e incluso el desaseo personal puede caer en el pozo que antes decíamos. Sí, esa reactividad, es decir, esas reacciones o incluso conductas son señales también de que, pues bueno, depende de cada persona. Como lo has dicho, el consumo hace que uno también evite ese dolor. Pero cuando hablamos, en algunos casos, se habla con la familia para que apoye a la persona que está sintiendo y experimentando ese sufrimiento. Esa pauta se recomienda cuando, insisto, cada persona es un mundo, pero cuando ya se da un duelo patológico o un duelo cronificado, para evitar algo que es señal de alarma, que es cuando la persona siente desesperanza. La desesperanza es ya señal de peligro, porque entonces la persona ya no ve más allá. Y entonces llega a tal punto ese sufrimiento o esa depresión que pues, ve la única vía de escape el desaparecer, ¿no? De hecho, remarco, un duelo no es una enfermedad. La depresión sí que es un trastorno mental y es una enfermedad. Y la diferencia entre duelo y depresión, por ejemplo, se da en la autoestima. En la depresión sí que se ve afectada la estima que tiene uno mismo. No me veo bien, soy un fracaso como persona. En cambio, el duelo no lo es. El duelo es un camino de transformación y, por lo tanto, claro, afecta a las diferentes áreas, pero es un proceso de adaptación a una reacción emocional a una situación terrible, ¿no?
Y ya solamente nos queda, Enrique, que de alguna manera indiques de manera, no sé, la gente, las estrategias positivas que pueda afrontar esa gente, pues no sé, involucrarse en la familia, en temas de voluntariado, de poder hacer alguna cosa que la retorne a la vida social normal. Sentir ese dolor, escucharse, hablar también, conversar con aquellas personas que tienes más cerca, pedir ayuda en un momento determinado si nos vemos incapaces. Luego también un factor importante que, insisto, es el escribir, el recordar, el rememorar a través de momentos, de anécdotas, de situaciones. Son pautas para tener presente y elaborar ese duelo de una forma con mayor transformación y con mayor tranquilidad espiritual y emocional, ¿no? Muchas gracias, Enric, por haber abordado este tema de una manera pues, normal, sencilla, hablándole a la gente. Y te esperamos una semana más para seguir tratando otros temas. Y a todos ustedes quiero recordarles una frase de Enric Valls que ha dicho que el duelo no es una enfermedad, la depresión sí.